El hombre detrás de la gabardina algún día fue originalmente conocido como Gabriel Reyes. Nació en Los Ángeles antes de la crisis OVNIC. Gabriel ascendió a oficial de alto rango en donde conoció a John Morrison, hoy Soldado 76. Ambos lucharon en la crisis OVNIC unidos por Overwatch. Cuando Overwatch derrotó a los OVNICs, el crédito de tal hazaña fue dado a Morrison, dejando a Gabriel de lado y creando una discordia entre los dos, misma que destruiría Overwatch debido a acusaciones que mancharon la reputación de la organización y de Reyes. Oficialmente Reyes y Morrison murieron en una explosión que destruyó la sede de Suicide de Overwatch. ONU dictaminó el suceso como un accidente que en realidad fue la división entre los dos miembros que lucharon dentro de esa base. Reaper es el resultado de ese trágico día. No se sabe si aún queda algo de Reyes en él. Quizás el tiempo lo dirá. El buen Reaper es un héroe ofensivo y tremendamente destructivo a corta distancia. Que no se te olvide lo de la distancia, por favor. Debe ser cual sombra llegando a tus enemigos por detrás, sembrándoles la muerte. La razón por la que Reaper no tiene una habilidad en su clic derecho es porque rompe traseros con su altísimo daño de sus armas. Sus escopetas del infierno hacen bastante daño a enemigos cercanos. Recuérdalo, mientras más cerca, más daño harás. De hecho, está diseñado para funcionar como antitanque y duelista sigiloso. Y hablando de sigilo, continuamos con el Paso de las Tinieblas. Y no es ese que te echas en los 15 años de tu prima. Paso de las Tinieblas es la herramienta crucial para que Reaper funcione correctamente, ya que puedes alcanzar lugares específicos para flanquear a tus enemigos. Y es que el flanqueo es la mecánica principal de Reaper. Para perfeccionarla tienes que usar esta habilidad con soltura. Un detalle que vale la pena mencionar es que aprenderte los mapas te facilitará las cosas de manera épica, no solo con Reaper, sino con cualquiera de los héroes. Manténlo en cuenta. Forma espectral es la habilidad perfecta para entrar en las batallas gritando como un guerrero lomo plateado. O también sirve para salir gritando como princesa de una batalla peligrosa, ya que esta habilidad te hace totalmente invulnerable y te permite evitar ese importante daño que define una victoria o una derrota. Trata de no malgastar esta habilidad, en serio, es muy importante. También usarla junto con tu ultimate es el combo de Reaper. Pruébalo y reviéntalos. Y hablando de reventados, pasemos a su ultimate, Espiral de la Muerte. O el muere, o die para los compadres. El ultimate es prácticamente muerte segura para todos los enemigos que estén cerca. Con esta habilidad puedes sentirte como todo un profesional y ponerle un altar a San Overwatch para que salgas en la jugada de la partida, o al menos como MVP. Pero alto ahí, antes de que salgas a rodar como trompo, tienes que saber que esta habilidad tiene más efectividad cuando hay al menos 3 enemigos juntos. Usa lo antes aprendido y flanquea a los enemigos para que no te vean llegar. De esta manera podrás evitar el daño y hacer una matanza limpia. Si a esto le sumas su pasiva, obtendrás una jugada perfecta y súper sustentable. La pasiva de Reaper es también un arma que te permite aguantar incursiones en líneas enemigas, ya que cada muerte que hagas dejará un orbe que te recuperará una cantidad de vida con la que podrás seguir repartiendo plomo como un campeón. Recapitulando, Reaper es un héroe ofensivo que funciona a corta distancia y flanqueando a los enemigos. Es especialmente una buena opción cuando tienes enemigos muy tanques o tienen una defensa frontal muy sólida. Lucio, Roadhog, McCree y Zarya counterean ciertas mecánicas de Reaper, por lo que es importante considerar la estrategia. Escudos y stuns son muy efectivos contra Reaper, así que tenlo en cuenta. Y listo, ahora ya puedes girar como Beyblade y ser la jugada de la partida. Suscríbete al canal para seguir viendo esta serie y déjame en los comentarios a qué héroe quieres ver en el siguiente episodio. Yo me voy, agentes místicos, pero no sin antes decirles lo muere. Mi nombre, Reuben Master, y nos vemos hasta la fucking próxima.